Él es la paz de nuestra vida. En el libro de Primera de Juan capítulo 2, verso 2, vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Dios. Cuando usted tenga la cita bíblica, Primera de Juan capítulo 2, verso 2. Luego del culto estaremos saliendo a hacer un culto fúnebre. Esto es en el Colegio Héroes del 41. Los hermanos que deseen acompañarnos, bien puedan. Vamos a leer entonces la Biblia. Cuando usted tenga la cita bíblica, dice un gloria a Dios y se pone de pie. ¿Cómo dice su Biblia? Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo. Otra vez leámoslo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Alguien que desee que el Señor le hable a su vida, levante su voz conmigo y dirija la oración. Padre de la gloria, Dios sublime y soberano, Señor, gracias te damos, Señor amado, por la palabra, Señor, que hemos leído. Señor, te rogamos que sea usted dándonos la disertación de tu palabra con poder, con autoridad y con denuedo, mi Dios. Oh, gracias, Señor Jesús. Amén, amén. Bien, siéntese dando una alabanza al Señor. Gloria a nuestro Dios. Vamos a hablar de una de las doctrinas del Calvario. Conocemos que son 11 las doctrinas del Calvario. Y la primera es la propiciación. Todo lo que sucedió en el Calvario fue también importante, o lo más indispensable, o lo único para poderle darle salvación al hombre. Cuando nosotros hablamos de propiciación, la propiciación quiere decir aplacar, reunir o acercar. ¿Qué quiere decir propiciación? Y acercar. Aplacar, ¿qué cosa? La ira de Dios. ¿Qué más decíamos? Aplacar, reunir y acercarnos ¿a dónde? Eso, a la presencia de nuestro Dios. Entonces, cuando nosotros miramos la palabra de nuestro Dios, el sacrificio de Cristo hizo aplacar la ira, y entonces vino sobre nosotros la misericordia. A causa de nuestros pecados había una ira. Y el Señor, pues, a través de la propiciación, como dice un vocábulo, hablando acerca de la propiciación, como ya decíamos, significa reunir. Es decir, el deseo de Dios era crear un ambiente favorable para la reconciliación. Dios quería propiciar un ambiente especial para que nosotros pudiéramos acceder a esa propiciación y a la expiación por nuestros pecados. Es decir, que la propiciación nos acerca o nos aproxima a su presencia y nos reconcilia con el Señor, expiando y dándonos a nosotros la oportunidad de que tengamos el favor divino de nuestro Dios. ¿Cuántos creemos que tenemos el favor divino de nuestro Dios? En el Antiguo Testamento se realizaban sacrificios. Usted ha leído en la Biblia que se sacrificaban animales. Y usted dirá, ¿para qué se hacían todas esas cosas? Y todo eso pues tenía una razón de ser. La Biblia dice que todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir. Para que de esta manera pues un animal inocente moría, y entonces la culpa del que presentaba el sacrificio iba sobre ese animalito inocente. Y eso de alguna manera servía para cubrir el pecado del hombre, mas no para limpiar, sabiendo pues entonces que era la manera de apaciguar la ira de Dios, y de este sacrificio esa era su función.
Y leyendo la palabra de nuestro Dios, encontramos en el libro de los Éxodos, Éxodo capítulo 25, verso 17, allí la palabra del Señor, cuando Moisés recibe algunas instrucciones de parte del Señor, dice el capítulo 25, verso 17, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Es decir, que esto representaba la verdad y la justicia de Dios. El propiciatorio se hacía allí la expiación donde el pecador se presentaba con un sustituto para de esta manera poder recibir el favor de Dios. Ese sustituto era un cordero. Y este acto, este sacrificio hacía que haya que Dios sea propicio para con el hombre. Es decir, el Señor se apiadaba, el Señor se compadecía, el Señor se conmovía, y todo esto era una acción grata delante de nuestro Dios para que la piedad de Dios se mueva y la misericordia de Dios actúe sobre cada una de nuestras vidas. ¿Cuántos estamos agradecidos de que la misericordia de Dios nos alcanzó a nosotros? Si leemos la Biblia en Segunda de Crónicas capítulo 30, el verso 17. Segunda de Crónicas, en el capítulo 30, el verso 17. ¿Cómo dice su Biblia? ¿Qué más dice? Segunda de Crónicas 30, desde el 13 hasta el 27, pero vamos a leer así algo corto. Dice la palabra de nuestro Dios: y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo, una vasta reunión, y levantándose quitaron los altares que había en Jerusalén, quitaron también todos los altares de incienso y echaron al torrente de Cedrón. Entonces sacrificaron la Pascua a los 14 del día del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y trajeron, ¿qué cosa? Holocaustos a la casa de Jehová. Tomaron su lugar en los turnos de costumbre conforme a la ley de Moisés, varón de Dios, y los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de manos de los levitas. Y bueno, allí la palabra del Señor habla de la manera y la forma como se hacían los sacrificios. De tal manera que Dios en estos procesos que Él mismo dejó, era movido a misericordia a través de cada uno de estos sacrificios. Como ya decía hace un momento, todo esto era símbolo del sacrificio ¿de quién? Del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y no era que de pronto esto hacía cambiar a Dios, sino que esto movía la misericordia de Dios, porque Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y la salvación de Jesucristo a nosotros nos ha salvado gratuitamente. Una alabanza a nuestro Dios. Habían algunos elementos para la propiciación, y uno de ellos era el principal. ¿Cuál era? Dios. El segundo eran los animalitos, y el tercero, ¿cuál era? El sacerdote. Es decir, los animales pagaban la culpa ¿de quién? La culpa del hombre. Y el sacerdote era quien ejecutaba el sacrificio. Y Dios era el que recibía. Y Dios era el que perdonaba, o Dios era el que justificaba. Entonces entendemos nosotros, primero, Dios. ¿Cuántos creemos que Dios es el que tiene la última palabra? Nada existiera si no fuera por Él. Nosotros vivimos porque Él quiere que vivamos. El día en que Dios dice hasta aquí, es hasta aquí. Entonces sin Él, nada de lo que vemos no existiera.
Él acepta o aceptó los sacrificios y acepta la adoración, la alabanza y todo lo que nosotros hacemos. Él permitió que el hombre se acercara para de esta manera pasar por alto el pecado. ¿Por medio de qué? De la expiación, por medio del sacrificio. Y se realizaba a través de la sangre de unos animales, como ya decía hace un momento, que no tenían culpas. Entonces Dios es el elemento principal. Sin Él nada se puede hacer. Si Dios no existiera, si Dios no recibiera la adoración y la alabanza, nosotros no seríamos, ni nada pudiéramos hacer, ni siquiera pudiéramos respirar. Pero gracias a Él todavía caminamos, todavía vivimos y todavía subsistimos. Y es por Él que estamos aquí, dándole la honra y la gloria. Los animales eran la provisión de Dios para el hombre. Es decir, el hombre no podía subsistir sin la ayuda de Dios. Y Dios le proveyó de aquellos animales. ¿Para qué servían los animales? Los animales servían para el sacrificio. Es decir, su sangre y su carne eran quemados para el holocausto. También servían para el alimento. Es decir, la carne y la leche eran el alimento del hombre. El hombre se ponía abrigos gracias a la piel de los animales y su lana. También se conoce que se transportaban a través de los animales las cargas y todo ello, y el mismo hombre de un lugar hacia otro. Y en algunas ocasiones los animales servían como animales domésticos o animales que servían para defensa del hombre, para el cuidado del hombre. Y es por esto que la Biblia dice y lo presenta al Señor. Juan lo presenta: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, que en Cristo nosotros alcanzamos todos los favores. ¿Cuántos creemos que en Cristo hemos alcanzado todos los favores? ¿Cómo no estar agradecido si de Él estamos nosotros alcanzando todos los favores? El sacerdote era el elemento humano, pero también era el que realizaba la parte ceremonial, la parte espiritual. Y sin él tampoco no se podía hacer nada. Es decir, el hombre, teniendo el sacrificio, teniendo la leña y todo aquello, lo que sea necesario, si no estaba el sacerdote, no podía hacer nada. El trabajo del sacerdote era superficial, o de pronto era un servicio, más bien diríamos temporal. Era un servicio temporal, no era para siempre. Porque usted ya sabe que venía un sacerdote, y como dice la palabra de nuestro Dios, un sacerdote verdadero que vino desde los cielos, que fue a la cruz del Calvario, que murió por nosotros, que fue a la tumba y que resucitó y que traspasó los cielos y que está aquí con nosotros. Él era y Él es el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. Él es el sacerdote que vino a presentar no un animalito, sino que Él vino a poner su vida por nosotros. Ya no necesitamos de un cordero, ya no necesitamos de un sacerdote hombre para que Él sea de pronto el que sacrifique un corderito y nos acerque a la presencia de Dios. Ahora nosotros solamente necesitamos escuchar palabra de Dios. Necesitamos conocer al Señor Jesús, y el predicador nos lo presenta, el mensaje del Señor, pero nosotros encontramos una puerta abierta en el Señor Jesucristo, que Él nos ha permitido una mejor forma de acercarnos a su presencia. Las razones
en el Antiguo Testamento de la propiciación. Primero, por el pecado. Nosotros sabemos que por el primer hombre Adán vino el pecado al mundo, y por el pecado, dice la Biblia, la muerte. Por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces era necesario, para que el hombre pudiera vivir, no solamente porque dice usted, pero yo vivo, si es verdad, nosotros vivimos físicamente por la gracia de Dios, pero el Señor vino a darnos vida, no solamente física, sino que Él vino a darnos una vida espiritual. Nosotros estábamos vivos físicamente, pero estábamos muertos espiritualmente. Pero hoy tenemos vida física y tenemos vida espiritual, y por eso honramos a Dios, escuchamos la palabra de Dios, amamos a Dios. Segundo, porque la ira de Dios se encendía contra el hombre. Cuando el hombre está bajo el pecado, la ira de Dios está sobre el hombre. Es decir, por eso vinieron las enfermedades, a causa del pecado. Y usted dice, pero yo ya soy cristiano, ¿y por qué las enfermedades? Porque nosotros estamos en este mundo y se dio una orden. La orden es que el hombre tiene que morir para poder recibir lo eterno. Es necesario que esto corruptible se vista de inmortalidad. Y entonces, para poder nosotros entrar en ese cuerpo glorioso, un día tendremos, si estamos vivos, ser transformados. Si estamos muertos, ser transformados. Del polvo de la tierra nos levantará el Señor. Pero no somos de esta tierra. En esta tierra somos peregrinos, errantes, pero nuestra ciudadanía está arriba en los cielos. Amén, amados hermanos. Es decir, la ira de Dios se enciende sobre aquel hombre que no tiene la protección de Dios. Nosotros tenemos la protección de Dios. El día en que usted dobló sus rodillas, el día que usted fue al bautismo y lo bautizó el pastor en el nombre del Señor Jesús, un día usted vino y le dijo, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. El Señor se comprometió en darnos esa protección divina. Así que nosotros ya no estamos, o Dios ya no está irado contra nosotros. La ira de Dios ya no va contra nosotros, sino que la sangre de Cristo ha aliviado. Nosotros tenemos la sangre de Cristo que nos limpió de todo pecado. Tenemos el nombre de Jesucristo sobre cada una de nuestras vidas, y la ira de Dios ya no está en contra de nosotros. Ahora está a favor de nosotros la gracia, la misericordia divina de nuestro Dios. Entonces la propiciación también se dio para que el hombre tenga acceso a la presencia de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos acceso a la presencia de Dios? Es decir, que Dios estaba disgustado con el hombre por causa del pecado. Pero la propiciación verdadera vino por medio del Señor Jesucristo, para que cada uno de nosotros podamos entrar en la presencia de Dios. Y esto no es solo un cántico, que a veces cantamos, entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz. Y cantamos, entra en la presencia de Dios. Pero qué bueno es cuando usted viene a adorar a Dios, cuando usted se arrodilla por allí, en algún lugar de su casa, y usted siente que usted entra con libertad a la presencia de Dios. Y usted siente que Dios camina con usted, que la mano de Dios se mueve a través a donde usted va. La presencia de Dios está sobre esta iglesia, porque un día fue este pueblo, Dios fue propicio con nosotros en el Calvario. En el Antiguo Testamento los sacerdotes, el pecador traía un cordero, lo degollaba el sacerdote, se lo entregaba en las manos del sacerdote para que él haga el sacrificio, y esta sangre aplacaba la ira de Dios. Es decir, se hacía un cubrimiento, se tapaba o se cubría el pecado del hombre.
se pasaba por alto y entonces el hombre podía acercarse a Dios. Pero hoy nosotros sabemos que no, y eso solo servía por un año. Cada año tenía que hacerse esto. Pero la Biblia dice un solo sacrificio, el sacrificio de Cristo. Ya no es cada año, sino que un día, solamente un día en el Calvario, Él dio su vida por nosotros una vez y para siempre. Hoy nosotros podemos acercarnos confiadamente a la presencia de nuestro Dios. Podemos acercarnos confiadamente. Así que la propiciación daba el resultado de aplacar la ira de Dios. Voy a ir avanzando porque el tiempo se fue. Entonces queremos, hermanos, decirle a usted y a mí, especialmente a cada una de nuestras vidas, que la propiciación hacía que la ira de Dios se retirara. Entonces se aplacaba la ira de Dios. Porque a veces nosotros decimos, hermano, es que Dios está irado conmigo. Es que, hermano, es que siento que Dios me está castigando. Y hermanos, es verdad que a veces tenemos reprensiones de parte de Dios, pero que usted piense que Dios es un ser verdugo, que por todo lo que nosotros hacemos nos descarga su ira. La ira de Dios viene sobre el hombre, sobre el pecado, no sobre errores que nosotros cometemos, niñadas como se dice, o inmadureces. La ira de Dios no se descarga allí. Dios se descarga sobre el pecador. Para eso apareció Cristo. Y es por eso es que usted y yo tenemos libertad para cuando venimos. Por eso se hacen los cultos. Por eso viene un día, termina un día y viene otro día, para que usted se acerque a la presencia de Dios. Diga, ya no voy a ser como ayer, ya no voy a ser como antes de ayer, ya no voy a ser como en antes, voy a ser diferente. Y usted se acerca al altar, a la presencia de Dios, y encuentra socorro en la presencia de Dios, porque Dios es propicio para con cada uno de nosotros. La ira venía sobre nosotros. Todos nosotros teníamos que recibir la ira de Dios por el pecado. Pero ¿sabe lo que hizo el Señor? Él fue propicio por nosotros. Él puso su vida por nosotros. Y todo lo que usted ve, el suceso del Calvario, fue la ira del pecado nuestro descargándose sobre el Señor. El látigo del soldado romano, los golpes que le daban, la corona de espinas, la lanza que traspasó el costado, los clavos que traspasaron, todo eso lo merecía usted y lo merecía yo. Pero ya decíamos hace un momento que para la propiciación se necesitaba a Dios, se necesitaba un cordero, un animal, se necesitaba el sacerdote, pero el Señor es Dios, es el cordero y es el sacerdote que vino a dar su vida por nosotros. Mas Él fue molido por nuestros pecados, herido por nuestras culpas, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y eso nos permite acercarnos a Dios. Pronto usted diga, no, hermano, es que yo no sé por qué no me puedo acercar a Dios. La única manera es que usted no se pueda acercar a Dios es que usted no reciba la propiciación por sus pecados. Estamos lejos de Dios si no tenemos la propiciación de nuestros pecados. Pero cuando nosotros nos acercamos a Dios, en el Antiguo Testamento el sacerdote salía del lugar santo ofreciendo la expiación. Era una señal que Dios había aceptado. Solo el sacerdote entraba a ese lugar. Pero ahora usted y yo tenemos libertad para entrar en la presencia del Señor Jesucristo. Y hay señal de que nosotros somos aceptos en el amado. En esta noche usted y yo sentimos que somos aceptos en Dios. Quizás usted vino con una carga, o quizás alguien vino cargado de pecado y dice, pero entonces yo no tengo esperanza, Dios no va a poder hablar conmigo. La Biblia dice que Dios no oye al injusto, pero si entre ellos uno se justifica, a ese le oye. ¿Cuántos sentimos que podemos acercarnos a Dios? Porque ya en el Calvario se hizo una propiciación. Si usted no lo puede sentir a Dios, si usted no lo puede adorar a Dios, usted no lo puede amar a Dios,
es porque hay un pecado que nos aleja de Dios. Pero si usted quiere sentirlo a Dios, hay una propiciación que se hizo en el Calvario, que usted y yo podemos acercarnos ahora mismo a la presencia de Dios y podemos sentir que Jesucristo está a su lado, y no solamente a su lado, sino que Él está dentro de usted. Ese fue el plan de Dios para realizar la propiciación en el hombre. Los hombres estábamos perdidos. Los profetas hablan y pregonan. Como ovejas fuimos nosotros descarriados del pastor. No teníamos pastor, estábamos cada cual por nuestro camino. Pero dice la Biblia, mas Jehová cargó el pecado de cada uno de nosotros sobre él. Y por eso dice la Biblia, el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Él llevó nuestra culpa, Él tuvo misericordia de nosotros. La víctima fue azotada por nosotros, fue herida por nosotros, pero la misericordia de Él nos alcanzó, y en esta noche aquí está el fruto de la aflicción de Cristo. Aleluya. Termino. La Biblia dice que el Señor Jesucristo vino a hacer lo que Él nunca fue, sin dejar de hacer lo que Él es. Él vino a hacer lo que nunca fue, sin dejar de ser lo que Él es. Es decir, que Él vino a ocupar un lugar en el que nosotros teníamos que ocuparlo. Por eso cuando usted predica esta palabra, usted está haciendo algo muy especial. Cuando una persona dobla sus rodillas, está alcanzando el favor de Dios. Los estamos acercando a la presencia de Dios. Eso fue lo que Cristo vino a hacer, hermanos. Nosotros estábamos lejos de la presencia de Dios, pero Él fue propicio a nosotros. Parecía imposible. Isaías dice, será arrebatado el botín al valiente, será rescatado el cautivo del tirano. Y el Señor dice, ciertamente yo defenderé su pleito, yo defenderé su causa. Él fue nuestro abogado. No podíamos acercarnos a Dios. Estábamos enemistados con Dios. La ira de Dios estaba sobre nosotros. Nosotros merecíamos la condenación. Pero un día Él, sin que usted y yo se lo pidamos, cargó una cruz sobre su hombro y fue caminando hacia el Gólgota. Allá entregó hasta la última gota de sangre. Es verdad que usted no se lo pidió, ni yo se lo pedí, pero Él lo hizo porque quería salvarnos, porque quería acercarse a nosotros, porque quería tener una relación con el hombre. Yo no sé cuántos querramos acercarnos a Dios. ¿Cuántos quieren que Dios sea propicio por sus pecados? ¿Cuántos queremos decirle, Señor, te necesito? Yo quiero tener una cercanía con Dios. Jesús fue el Cordero. Él vino a rescatarnos. Él vino a sacarnos del abismo de la muerte. Lo que era imposible en la ley, Él lo hizo posible en la gracia. Su gracia se ha derramado sobre usted. Su gracia se ha derramado sobre mí. Él quería acercarnos a su presencia. Él quería y quiere todavía aplacar la ira de Dios sobre usted. Él quiere reunirnos y Él quiere acercarnos a su presencia. ¿Cuántos queremos acercarnos a la presencia de Dios y decirle gracias? Gracias por tu favor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por ser propicio por mis pecados. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tanta bondad. Gracias por tanto sacrificio. Gracias por tanta misericordia, Señor.